particular de Popayán se une a la Iglesia Universal para reflexionar sobre la grandeza que encierra cada una de estas palabras. Muy buenas noches para todos, bienvenidos a este Viernes Santo, a esta hora, a esta cita, donde haremos una meditación reposada, serena, de provecho para nuestra espiritualidad, nuestro crecimiento interior y nuestra expresión de fe cristiana católica. La crucifixión es el momento más solemne de la pasión y muerte de Jesús. Ese momento invita a reconocer la entrega del Señor hacia sus hijos, pero también el amor del Padre misericordioso que sacrificó a su Hijo para la salvación de la humanidad. En las 7 palabras de Jesús en la cruz están las enseñanzas que quiso dejarnos como un testamento. Son lecciones sobre la misericordia divina y una invitación a obrar de la misma forma sabia como Él lo hizo. Bienvenidos, dispongamos el corazón y la mente, escuchemos y meditemos con atención. Primera palabra. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Padre Jesús Enrique Paz Velasco, delegado para la liturgia y párroco de la parroquia Espíritu Santo de Popayán. Jesús dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Amadísimos hermanos y hermanas, no sabemos perdonar. Una de las más dolorosas experiencias del mundo en el que vivimos es la obstinación en el odio y el rencor. ¿Cuántos conflictos y cuántas guerras se hubiesen evitado si las partes en conflicto hubieran contemplado en su lenguaje esta palabra preciosa que sale de los labios del mártir divino: perdón? El perdón es un don de Dios con el que lo pide se llena de nobleza. El que lo da revela la obra de la misericordia en su vida. En este mundo tan convulsionado, hoy Jesús nos propone como punto inicial de su cátedra de misericordia en el altar de la cruz esta expresión que rompe el silencio de su pasión y que nos revela su amor infinito. Nuestra historia nos señala: hemos roto muchas veces la alianza con Dios. Hemos gastado en el corazón en odios, rencillas, amarguras, divisiones. Hemos roto los lazos de amor con los que el Padre de Dios nos había dado a su corazón misericordioso. Por ello Jesús, en su suplicio, quiere devolvernos al rebaño, quiere traernos nuevamente a la fuente de la esperanza y de la vida. El reino que Jesús predicó con amor incluye la experiencia maravillosa del perdón. El perdón, expresión suprema de la clemencia y de la misericordia divina, es también la cima del amor, como lo enseñaba San Pablo. El amor todo lo excusa, todo lo cree, todo lo soporta. Si por un amor tan grande Jesús sube al trono de la cruz, lo primero que desde tan alta gloria se realiza es el don del perdón, ofrecido con generosidad a todos y
como el amor todo lo excusa, el mismo Señor de la clemencia no solo suplicó el perdón, sino que de inmediato propone la excusa más noble, la disculpa más misericordiosa. Perdónales porque no saben lo que hacen. Mas la lección es completa. Tiene dos direcciones que nos iluminan la vida, porque inicialmente se dirige al Padre con una confianza llena de amor por nosotros, al punto de que para hacer más evidente la urgencia, Jesús agonizante le propone al Padre una fórmula que rebosa en compasión, porque no sabe lo que hace. Si miramos al momento histórico de la pasión, ante Jesús están las autoridades judías rebosantes de envidia y de amargura. No podemos afirmar su ignorancia porque conocían las Escrituras y habían repasado muchas veces los dolorosos trinos del cántico del siervo doliente, leídos en la solemne liturgia de esta tarde, porque habían escuchado y hasta cantado las estrofas bellísimas del Salmo 21 que entonábamos el Domingo de Ramos. Ellos no pudieron tener solo una intuición, sabían desde el principio que lo que Jesús dijo en la sinagoga de Nazaret se había estado realizando en cada una de las acciones de Jesús. Hoy se cumple esta escritura. Es una expresión que se puede aplicar muchísimas veces a las acciones de Jesús, como bellamente lo recordaba el Evangelio de San Juan, precisándolo con la fórmula para que se cumpliera la escritura. Para ellos, en primer lugar, hay perdón, porque el amor de Dios supera la mezquindad del rencor humano y basta el corazón herido también por la ponzoña del pecado que ha envenenado a quien sabiendo ignora, a quien conociendo las realidades prefiere contradecirlas. Pero en segundo lugar, también junto a la cruz hay una serie de personas que están allí cumpliendo las órdenes de Pilatos, acatando la instrucción de los centuriones, acautillados hasta con amenazas por quienes tramaron la muerte de Jesús. Esta otra ignorancia debió quedar confundida ante el terrible espectáculo del crucificado, porque el centurión luego hará proclamación de su propia experiencia. En verdad, este hombre era justo. ¿Cuánto nos cuesta perdonar? ¿Cuánto nos cuesta pedir perdón? Qué bueno fuera que comprendiéramos que el que puede enseñarnos es hoy nuestro Maestro en esta hora sublime, que el que puede establecer el pacto de esperanza y de misericordia entre Dios y los hombres, para que nuestro mundo convulsionado y lleno de amarguras pueda sentir el bálsamo saludable de la reconciliación. Ofrecer el perdón es una urgencia, pedirlo para nosotros es solidaridad que se ve compensada con el regalo de la deseada reconciliación. Pero hoy permanecen todavía dolorosas amarguras, pues no somos capaces de ofrecer lo que pedimos. En efecto, pedimos perdón, pero muchas veces no lo damos. Cerramos el corazón a la misericordia y la deseamos para nosotros. Queridos hermanos y hermanas, hemos abierto la primera página del testamento de nuestro Rey. Allí leemos la lección del perdón. Allí aprendemos que todos los anhelos humanos de paz
de esperanza pasan primero por el acto sublime del mundo. Jesús lo pidió para nosotros. Ofrezcámoslo a todos con corazón generoso. Miremos en la presencia de Dios nuestras vidas y pidamos para todo el género humano la consoladora absolución de nuestras infidelidades, para que quienes no sabemos lo que hacemos, aprendamos la enseñanza del mártir divino que en su suplicio elevó al honor de amigos a sus verdugos. Llamados a ser peregrinos de la esperanza, para hacer viva en la iglesia y en el mundo la palabra salvadora del Señor, busquemos con la gracia del mismo Señor de la vida que podamos sanar las heridas que la violencia, la incomprensión, la impaciencia han causado en el corazón de la humanidad. Jesús, el paciente, el justo, ha querido hacer de la culminación solemne de su sacrificio una escuela de esperanza y de justicia. Constitutivo Salvador y Señor y Mesías, como le habían llamado los ángeles de la Navidad, nos manda ahora a llevar la gracia de su perdón y a inaugurar el reino de la clemencia y de la esperanza. Aprendamos a perdonar como el Señor nos perdona, para que un día, llamados a la presencia del juez de la historia, merezcamos la misericordia que hemos ofrecido en la vida. Oremos. Ten misericordia de tu pueblo, Señor. Perdona sus pecados y haz que tu indulgencia aleje de nosotros lo que merecen nuestras ofensas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Segunda palabra. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Monseñor Omar Alberto Sánchez Cubillos, arzobispo de Popayán. Hoy estarás conmigo en el paraíso. En esta palabra estamos ante una escena de doloroso castigo compartido. Son tres los ajusticiados por razones distintas y sin embargo comparten el mismo suplicio. No parece una escena donde alguno de los tres condenados pudiera sacar alguna ganancia. Pero esta escena tiene su valor altísimo porque Dios cuelga de un madero en medio de dos ladrones, ajusticiado por los hombres, en medio
de estos dos condenados, el Hijo de Dios, junto con estos dos condenados. Estos dos que acompañan a Jesús tienen lenguajes, actitudes y expectativas muy distintas entre sí. Estas lo injurian, Dimas se compadece de él. Ambos se aproximan a la divinidad de Jesús y le piden un último deseo: ser salvados. Pero así como Gestas desea la salvación de su cuerpo, Dimas quiere subir al cielo. Gestas quiere la felicidad material, Dimas busca bienes más valiosos. Dimas, antes de morir, entiende que se trata de la vida. Gestas no. En este cuadro definitivo y doloroso podríamos concluir que en realidad la humanidad no se divide entre buenos y malos. De un lado buenos y del otro malos, como hacemos aquí en Colombia. Aquí los dos son ladrones, solo que uno tenía conciencia de su condición de pecado y suplicó misericordia. Le dice a Jesús: acuérdate de mí. Tengo lo que me he merecido. Tuvo la humildad de decir eso. No es fácil que nosotros lleguemos a esa verdad, a reconocer nuestros errores, mientras que el otro se cerraba a la misericordia. Esa, podría decir, nos aproxima a una escena del juicio final que no se ocupa de señalar quién es bueno o malo, sino más bien tener conciencia de nuestra maldad o no tener conciencia de ella. Ser mendigos de la misericordia o rechazarla. Ante Jesucristo, que entrega su vida por nosotros, tendríamos que simplemente al final del camino ser mendigos de su misericordia. Nos cabe pensar que Dimas no es en realidad un hombre malvado. El hecho de estar colgado en la cruz no lo identifica con la maldad. También de ella cuelga Jesús, el más inocente de todos los hombres. Se puede ser inocente y estar en la cruz. Además de sus últimas palabras se desprende que Dimas es un hombre intuitivamente justo, pues distingue un acto de justicia de otro de injusticia. Cuando Dimas acepta el castigo de la cruz, está aceptando la ley humana sobre el mal que él ha causado. Este es un gran paso y le posibilita abrirse a Jesús. Él lo merece, Jesús no. Él sabe que Jesús es inocente, sabe que es un hombre bueno, lo reconoce como Dios o al menos como rey de un reino que no es de este mundo. Y se deja convocar por él. Dimas, aunque se sabe culpable ante los hombres, se siente seguro ante Jesús. Sabe que es justo que Él esté en la cruz, esa de la justicia humana. Pero frente a Jesús comprende que la justicia divina es otra cosa. Dimas sabe que no es Dios el que lo está castigando en la cruz, que de Dios puede esperar misericordia, no castigos, y le pide lo más ambicioso que se pueda pedir: la vida eterna, el colmo de la misericordia. No mires mi pasado, regálame la vida eterna. Su confianza es tan grande que ni siquiera pide expresamente perdón por sus pecados. No llora sus pecados. En su audacia va más lejos. Está fascinado con Jesús al final de su vida y quiere ir donde Él vaya. Quiere estar donde Él esté, quiere pertenecer a ese reino que Él, sin saberlo, buscaba. El reino por el que Él hubiera dado la vida de haber conocido a Jesús antes.
¡Qué enseñanza! Nunca es tarde para ninguno de nosotros. Nunca es tarde delante de Dios. Al final, el diálogo entre Jesús y Dimas resulta ser, como diríamos nosotros en nuestros lenguajes, vocacional. Dimas conoce a Jesús en la cruz, tal como Pedro lo conoció a la orilla del mar de Galilea, y decide seguirlo. Esa llamada la siente Dimas también en los últimos minutos de su vida, y responde que sí, que también quiere dejarlo todo para seguir a Jesús. En realidad, Dimas sabe leer el momento y su mirada descubre la salvación de Jesús. En el drama de la cruz, ese drama se transforma en un discípulo misionero de Jesús, y en su pasión se dirige a Gestas reprochándole con dureza que aún en estos momentos no crea. Ya es un discípulo al reclamarle a su compañero de desdicha que no crea, que ni siquiera tema. Dimas tiene plena conciencia del momento que está viviendo, Gestas no, como muchos de nosotros. Y no le pide que se convierta, ni siquiera a Jesús. Solo le pide que al menos tome conciencia y tema a Dios. En realidad a Gestas no se le puede pedir más. Su corazón es duro como muchos de los nuestros, incapaz de amar como muchos de nosotros, o de compadecerse como tal vez muchos. Por eso le pide un mínimo: respeta y ten temor. Es verdad que no todos estamos en condiciones de responder a Dios de la misma manera. Esto seguro que es claro. No todos hemos sido llamados del mismo modo ni en la misma hora, ni a todos se nos ha concedido los mismos talentos para codificar con Dios. Pero todos tenemos la misma posibilidad de salvarnos, de pasar de un no a un sí para Dios. Nunca cerremos definitivamente la puerta que conduce a Dios, a una misericordia que tal vez desconocemos. Todavía tenemos opciones. Dimas ahora, misionero, en 2 palabras produce una sabia orientación. Si no puedes amar, al menos teme. Si no tienes fe, al menos respeta. No te pierdas definitivamente. Sálvate. Grande enseñanza ante un mundo y unos contextos con actitudes como las de Gestas, con grandes blasfemias, ya contra las iglesias, ya contra las personas, ya contra la piedad de otros, con grandes blasfemias, con irrespetuosas palabras contra Dios, contra la santidad, contra el misterio del amor que otros profesan, agresivos, ostentosos a la hora de contestar un misterio que desconocen. Por eso Dimas se convierte en un instrumento de Dios hoy para nosotros, para que caigamos en cuenta: si no quieres o no puedes creer, al menos teme o respeta. Desde el dolor de un suplicio común, es una advertencia que tiene un valor inmenso para uno que está a punto de morir. Así que Dimas toca la puerta de la salvación reconociendo a Jesús como Dios. Recibe el bautismo de sangre y los pecados de la vida pasada ahora pertenecen a Dios. Dimas esta vez se deja robar. Ese ladrón esta vez se deja robar. Por una vez en su vida se deja robar y Dios le roba el corazón. Toda su atención está puesta en Jesús. Dimas nos enseña a vivir el hoy y el ahora, el presente de la vida que tenemos. Tal vez hoy muchos somos Dimas y podríamos cambiar la página. A asumir seriamente el presente con una perspectiva de salvación.
Porque no se trata de seguir viviendo del pasado, es que yo ya hice, es que yo fui malo, es que yo ya no tengo solución. Dimas no mira atrás. Es claro que si no hubiera tenido ese pasado, no estaría allí con Jesús. A veces hasta nuestros propios pecados son la ocasión de encontrarlo. Ese era su camino, su pasado fue la senda para ir a Jesús. Y no puede renegar de ese pasado, solo tomar lo que hay delante. Sin su pasado nunca hubiera terminado compartiendo esos momentos, los más sublimes, los más especiales, dolorosos y salvíficos de Jesús. Por eso Dimas ya no mira atrás, solo mira adelante con el horizonte que le abre Jesús. Dimas descubre de pronto que el pasado es la vida que nos lleva al presente y que en el presente siempre está el Señor, esperándonos con misericordia. Por eso, hoy nos invita a vivirlo con pasión, a no dejarlo pasar. Quizás hoy es el mejor momento para encontrarnos con Jesús, aún arrastrando un pasado de pecado y de vergüenza. No podemos negar nuestro pasado, pero eso no nos puede impedir añorar nuestro futuro, sobre todo si entendemos que todo puede ser nuevo si estamos delante de Jesús. Entonces, ¿nosotros qué esperamos? ¿Qué podemos entender de esta escena de oportunidad y salvación? Cada uno de los que hoy estamos aquí tenemos quizás mucho más que Dimas, o mejor, mucho más de Dimas que de Gestas, con un difícil pasado, pero con algo de mansedumbre. El país, esta Colombia, en el que vivimos, este Cauca, en el que vivimos o medio vivimos, seguramente está lleno de historias que parecieran ya no tener salida por la carga de pecado y de mal producido. Si con alguien los colombianos pudiésemos identificarnos, porque no somos malos de raíz, si con alguien tendríamos que identificarnos, sería con la figura y la osadía de Dimas, que positivamente nos llama a la confianza y a la esperanza en el Señor de la misericordia. Los pecados que arrastramos en la historia de este país no deben ni pueden sostener la actitud de Gestas. Llamamos malos a estos, a estos, a estos, a estos, con crueldad, con frivolidad. No, reafirmándonos y justificando nuestros pecados, pero juzgando a otros, valiéndonos de la injuria, de la ironía, de la soberbia, del sarcasmo, con total desprecio de Dios y de las personas que se han equivocado, y en la soberbia de entronizar el mal, para decir ya estamos así. Dimas nos muestra una puerta de salida. La patria tiene salida, el Cauca tiene salida, que con una actitud humilde y mansa que es suficiente para asomarnos con seguridad al trono de la misericordia de Dios. Termino de esta palabra, ya no hay mucho que explicar, ya dije mucho. Supongo que es suficiente para quedar claros todos. Ahí, el que esté sin pecado que tire la primera piedra, desde el predicador en adelante. Dimas hoy nos inspira a un nuevo comienzo, nos alienta a un desprecio de un camino mal hecho y a fijar la mirada del futuro, aunque no lo merezcamos, Dios nos lo ofrece. Dimas hoy nos denuncia nuestro pecado, pero sobre todo nos abre la ambición al paraíso y muestra la generosa misericordia de Dios, que no nos mira por nuestro pasado, sino por lo que todavía podemos con Él y en Él.
Bendita palabra de esperanza esta de Dimas, esta súplica. Qué dulce nos suena a todos los que hoy estamos aquí, los que sentimos el peso de nuestro pecado. Qué dulce que podamos oír también del Señor para nosotros. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Tercera palabra. He aquí a tu hijo, he aquí a tu madre. Padre Carlos Álvaro Hurtado Fernández, párroco de la parroquia Santo Domingo y vicerrector del Colegio Seminario Menor. La relación de Jesús con su madre, según el Evangelio de San Juan, ha sido muy cercana. Ambos están presentes en el primer signo que realiza el Maestro en las bodas de Caná. Es ahí, y también al pie de la cruz, donde Jesús, no en tono despectivo, le llama mujer. Con la presencia de la madre al pie de la cruz, dirá el biblista Juan Barretos, se consolida la unidad de la antigua y la nueva alianza. La mujer que ha dado a luz al Salvador ha tenido que hacer el camino de un discipulado exigente y capaz de discernir los signos que su hijo ha ido realizando. En San Juan, específicamente 7 signos, para llegar a descubrir una llamada que desde siempre el Padre Eterno le ha hecho a ella y a la comunidad cristiana de la época del apóstol San Juan. Hoy la vida cristiana no tiene sentido si no somos capaces de hacer el camino de un auténtico discipulado. Este es exigente, nos pide donarnos, nos habla de la oblatividad, tan escasa en épocas donde importa más el ensimismamiento. Lo que siento y me hace sentir bien, solo eso importa. De ahí que la figura de la cruz es tan escandalosa para esta sociedad que constantemente sigue crucificando a los más inocentes. Esa es la gran paradoja de la actualidad. María llevó en su vientre a Jesús y ese vínculo maternal le abrió la posibilidad de hacerse discípula perfecta del Maestro. No es perfecta porque no cometa errores, es perfecta porque entendió que ese seguimiento no estaba exento de la pasión y de la cruz. María se quedó hasta el final porque tenía una profunda fe en Dios Padre y en su Hijo Jesucristo encarnado. A simple vista, la escena de Jesús, su madre y el discípulo amado nos parece bastante tierna. Sin embargo, el redactor del texto sagrado va más allá. La lectura de este texto nos pone de cara al cielo, nuestro punto de partida y de llegada. Sin embargo, Jesús no es ajeno al contexto social de su época y sabe muy bien que su madre, que a la vez también representa a la iglesia naciente, no puede estar desamparada. Ella, que ha recorrido con Jesús su Hijo el camino hasta la cruz, necesita un lugar y una persona específica después de la muerte de su amado Maestro para ser protegida, cuidada, abrazada.
Jesús es capaz de entender todas las realidades humanas, como la de encomendar a su madre al discípulo más cercano. Él la conoce muy bien, es su madre, sabe de sus fragilidades, también de sus fortalezas. Dejarla encomendada al discípulo amado no es desconfiar de lo que ella sea capaz de hacer, es más un signo de solidaridad con las mujeres y con la iglesia, que siendo perseguida por el Imperio Romano, se necesitan mutuamente entre los que hacen parte de las comunidades cristianas para sostenerse. Afortunadamente, las mujeres de un tiempo para acá han ido ganando un protagonismo sano que les permite expresarse y ser esencia lo que ellas son. Ese ser en esencia, como lo afirma el Papa Francisco para nuestros tiempos, es la ternura de las mujeres con sus palabras y signos que transmiten a una sociedad bastante frívola y fría. La Iglesia no vive para sí misma, encargada de guardar los tesoros más preciados de la fe recibida de su Maestro Jesús. A través de la historia ha tenido que experimentar momentos dolorosos, pero también grandes momentos de gloria. El discípulo que tanto amaba a Jesús está al pie de la cruz junto a María. Este discípulo presente en los momentos más sublimes de Jesús, la última cena, corriendo al sepulcro vacío, al pie de la cruz, en el lago después de la resurrección, es el prototipo que representa el redactor del Evangelio. Es una llamada urgente que hace la comunidad joánica para todos aquellos que están haciendo camino junto a Jesús. El discipulado de ese tiempo y el de nuestros tiempos no se puede improvisar, debe hacerse con y desde el corazón. Abrazar la cruz del Maestro debe ser un aliciente para la vida del discípulo, específicamente si éste se hace consciente de que no estamos solos. La madre de Jesús ha sido encomendada a este discípulo. Hay confianza total por parte de Jesús hacia el discípulo que ha entendido y asumido la experiencia de la cruz, y ello le abre el corazón al Maestro para dejar en su casa, en su contexto, la mujer que le ha dado a luz, María. En el discípulo amado se recoge la experiencia de la iglesia naciente. A ella, a la iglesia, se encomienda el cuidado de María. Pero María en el Evangelio no es una mujer pasiva. Ella, dentro de la iglesia, cumple un papel excelso. Es la encargada de seguir recordando, con la gracia del Espíritu Santo, las palabras y los signos de Jesús. María y el discípulo amado forman una unidad donde la historia, la memoria, el afecto, el espíritu prolongan la memoria de Jesús. La intercesión de María por la iglesia se sigue haciendo patente. Las diversas advocaciones que tenemos son el ejemplo de la maternal protección de la Madre de Jesús, que sigue recordándonos todo lo que Jesús hizo para salvarnos. Nuestra fe es cristológica. Cristo es el centro de la misma, pero no excluye todo el contexto del Maestro. Por ello la escena del Calvario es tan cercana a nuestra humanidad. Ciertamente que nos causa dolor ver dicha escena, pero también nos devuelve la esperanza, las palabras y las acciones por parte de Jesús en ese momento tan particular. La madre y el discípulo amado nos hablan de un amor sin límites. Son los testigos de un hijo y un maestro que ha amado a la humanidad hasta el extremo. Ellos nos siguen interpelando en nuestros días. Seguimos crucificando inocentes. Somos testigos de ello, pero muchas veces no somos lo suficientemente valientes para detener tanta crueldad. Aunque cada crucificado nos grita justicia, nos hemos acostumbrado desafortunadamente a la muerte, a la guerra, al fratricidio, y sencillamente pasamos de largo. Mientras tanto, Jesús nos sigue encomendando a tantas mujeres, niños, hombres, jóvenes que han tenido que vivir el horror de la guerra. A nosotros, que nos hemos encontrado al crucificado de ojos abiertos y corazón palpitante, Él nos sigue convocando para que seamos sus manos que acarician las heridas de tantas víctimas, sus pies que no temen salir de sí mismos para ir a buscar los que están perdidos, su corazón para seguir amando a los excluidos de esa sociedad, y su mente para seguir pensando y creyendo que es posible continuar
viviendo el reino de Dios en nuestros tiempos. ¿Quién podría pensar que de un momento que solo parece generar lástima, miedo, horror, Jesús está enviando a su madre y al discípulo amado para ser instrumentos de paz? Sí, el Maestro, que podría haber aprovechado este último instante para instigar a los suyos a la venganza, lo hizo para motivarlos a la reconciliación, a la fraternidad, a la solidaridad, a la paz. María y el discípulo amado han recibido mutuamente un mandato: continuar con el legado del Maestro, y este tiene una columna vertebral: la paz. No la paz romana, que implicaba la eliminación de los más débiles o contrarios a los deseos del emperador. La paz que viene de Jesús es la que él mismo vivió y predicó mientras caminaba por Galilea y Judea. Una paz que no tiene fronteras, que reconcilia con signos los pueblos que históricamente han estado separados. Una paz que devuelve la dignidad a las mujeres, a los niños, niñas y adolescentes. Una paz que permite a una madre de familia volver a su tierra, la tierra que le ha visto nacer. Una paz que está más allá de las triquiñuelas políticas que muchas veces se nos queda en una firma de papel. Una paz que va más allá de un deseo de estar bien. Jesús nos sigue reclamando por esta paz que viene de Él. ¿Hacemos lo suficiente por vivir el mandato de la paz de Jesús? Como iglesia que peregrina en el Cauca, somos conscientes que nuestro territorio urge de una paz genuina y reparadora. No nos podemos acostumbrar al horror de la guerra. Tenemos que espabilarnos y con pequeñas acciones en casa, en el trabajo, en la calle, en el templo, tenemos que asumir, como lo hizo María y el discípulo amado, el mandato del Maestro: mi paz os dejo, mi paz os doy. De pie junto a la cruz, tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Dolor de los cuerpos que sufren enfermos, el hambre de gentes que no tienen pan, silencio de aquellos que cargan por miedo la pena del triste que está en soledad. Dolorosa de pie junto a la cruz, tú conoces nuestras penas, penas de pueblo que sufre. Tú conoces nuestras penas, penas de pueblo que sufre. Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Monseñor Omar Alberto Sánchez Cubillos, arzobispo de Popayán. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este es un grito absolutamente desolador para todos. Es un grito de dolor extremo, profundo, que rompe al parecer cualquier promesa de esperanza. Pero lo que sorprende es que este grito
pasa por los labios agotados y maltratados de Jesús. ¿Qué significado tiene? La intimidad tan clara entre Jesús y el Padre ¿ha quedado rota acaso? Tenemos que recordar que viniendo de Jesús no puede ser del todo un grito de desesperación. Esta no podría ser la exclamación de uno que ha hablado y orado a Dios con tanta y plena confianza, la de un hijo con su padre. Entonces, ¿cuál es el sentido profundo de esta frase, de esta palabra? ¿Acaso esta palabra pudo estar antes en los labios del mismo Jesús? La respuesta es esta, es clara. En realidad, esta es la primera frase del Salmo 21, lo sabemos muchos, que inicia expresando un sentimiento de abandono, pero transcurre y concluye en un acto de confianza total en Dios. Jesús en verdad, o mejor, Jesús grita. Y es verdad, pero lo hermoso es que su grito es oración. La frase que suena como un desgarro en la cruz es el primer versículo del Salmo 21 que seguramente conocía él de memoria. Aunque no está escrito expresamente en los evangelios, es posible que esa frase fuera el comienzo de su oración y que Jesús rezara el salmo completo en ese momento de dolor a viva voz o en su corazón. Para la mentalidad judía, citar el comienzo de un salmo equivale a citar el salmo entero. Por tanto, Jesús toma este salmo como expresión de su dolor, que por encima de todo solo puede ser confiado a Dios. El Salmo 21, más que un salmo de queja, es de plena confianza en Dios. Por encima de todo, Jesús se mantiene unido al Padre. Colgado en la cruz, destrozado, en abandono, Jesús reza, como nos pide el Papa siempre que recemos. Sintamos con Jesús en esta noche y acompañémoslo ahora orando al Padre con fragmentos de este Salmo 21 para entenderlo, y hagámoslo igual por nuestros dolores o por los de tantos colombianos gravemente crucificados con Jesús hoy. El Salmo dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A pesar de mis gritos, mi oración no te alcanza. Dios mío, de día te grito y no respondes, de noche y no me haces caso. En ti confiaban nuestros padres, confiaban y los ponías a salvo. A ti gritaban y quedaban libres. En ti confiaban y no los defraudaste. Pero yo soy un gusano, no un hombre, vergüenza de la gente, desprecio del pueblo. No te quedes lejos, que el peligro está cerca y nadie me socorre. Y más adelante concluye el Salmo: pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. El Salmo 21, por tanto, no trata del abandono de Dios, sino que confirma la convicción que tenía el pueblo judío de que Dios siempre acude a salvar al que le es fiel. Y en este caso la máxima confianza de Jesús lo da por cierto. Siempre podemos rezar con Él en esos momentos de dificultad, como el Señor. Él siempre acudirá a nuestra ayuda porque Dios es fiel hasta el final. Dios es el único que puede sacar del mal bien. En esta estremecedora palabra está descifrado el sufrimiento, porque Él
encuentra luz. Los que en apariencia han sido abandonados por Dios encuentran luz. En realidad, lo que constatamos aquí es el drama del dolor del justo, que solo le queda confiar en Dios que no defrauda. Tendríamos que entender que tenemos derecho a gritarle al Señor en los momentos de dolor profundo, gritarle al Señor, pero no a perder la esperanza en Él. Esa debe ser una convicción para hoy y para siempre. Muchos de los que el año pasado estaban aquí, tal vez perdieron un ser querido, tal vez han tenido un mal momento. No hay que perder la esperanza. Hoy es un día para entender que ante tu dolor solo cabe mirar a Jesús crucificado y llorar. No te canses, sé fuerte, ten ánimo, espera en el Señor, espera en el Señor. De cualquier modo, para creyentes y no creyentes, hay siempre una pregunta fundamental en torno al mal y el sufrimiento humano. ¿Por qué la violencia? ¿Por qué el hambre? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué la soledad? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a ese niño? ¿Por qué a mi niño? ¿Por qué a esa madre? ¿A ese pobre? ¿Por qué a este pueblo? Es la eterna pregunta del hombre frente a Dios. Y sumando a estas preguntas, ¿por qué? Sobre todo, ¿por qué el sufrimiento de los buenos? Parece que mucho de la respuesta pasa, si somos honestos, por la libertad humana, porque somos capaces de hacerle daño hasta a Dios, al punto de poder despreciarlo, rechazarlo y hasta crucificarlo como un malhechor. Cuando nos ponemos delante de la historia compleja de Colombia, nos quedamos perplejos. Hay demasiados buenos cayendo, demasiados justos lastimados, asesinados, demasiados horrores en esta imparable historia de violencia y de muerte, de injusticia, de impunidad, de exclusión, de atropello, que nos hace encontrarnos constantemente en nuestro interior con ese grito: ¿por qué? ¿Por qué nos has abandonado en Colombia? ¿Por qué nos abandonas así en el Cauca? No es el Cauca que queremos. En su ministerio público, por sus signos, su predicación, el mensaje que Jesús ofreció del reino, era fácil percibir que el bueno, quien lo seguía y quien no lo quería, era fácil. Seguramente Jesús era consciente de los riesgos y de las consecuencias que tenía su predicación y sus signos. Él sabía bien la suerte de que los profetas tenían al final. Podía calcular él mismo un desenlace difícil. Con todo y eso, el suplicio de la cruz es un punto que yo creo superaba los cálculos del Señor. Un desenlace tan desproporcionadamente inhumano, violento, pues lo destroza. Pero más que ese dolor físico, se encuentra Jesús con una experiencia inédita en su corazón. Se encuentra al final de su causa tan buena, con un Dios que tarda en responder. Dios tarda en responderle. Se sabe solo Jesús en ese madero. ¿Le duele el silencio de Dios? Claro que le duele. Del Padre, el silencio del Padre. Esto es para Jesús un dolor absolutamente inmenso, desgarrador. En este sentido, la ausencia y el abandono de Dios fue la pena más terrible para el alma de Jesús, que sacaba su fuerza y la alegría de su ministerio y su misión de la unión con el Padre. ¿Cuántas veces les dijo a sus discípulos: no teman, no teman? Pero aquí le sale del alma:
qué me has abandonado? Esa pena hizo más duros todos los demás sufrimientos de esta pasión. Aquella falta de consuelo interior fue su mayor suplicio, aunque el Salmo al final consuela y da certeza de que Dios responderá. Grita como quien tiene conciencia de que lo ha perdido todo, aunque al final sabe que Dios responde. Este es en principio el drama que aparece en la escena de la cruz y en el lamento del dolor. Pero ¿qué tenemos que aprender nosotros de esta palabra, de este momento? Ante todo, es una escena radical que muestra una ruptura profunda entre el hombre y Dios. Es un instante total de oscuridad. De modo tal que en ese momento no solo sufre Jesús, sino el mundo. El mundo se queda sin Dios. Si el pecado es la separación de Dios, Jesús hasta entonces no había probado el efecto devastador de este hecho, de estar sin Dios. Porque como Él no probó el pecado en el uso de su libertad, pero sí sus destructoras consecuencias. La separación radical de Dios y el hombre se constatan en esta escena. Es muy importante que entendamos esto. ¿Cuánto nos revela Jesús en esta palabra? Aquí está nuestro verdadero drama. Y el hombre finalmente no termina de entender. Lo peor que nos puede pasar es quedarnos sin Dios. El mal mayor posible para nosotros es que Dios no esté. Tal vez no es fácil comprender esto. Vivimos en un mundo donde la frontera entre el bien y el mal ya se perdió. Perdió esa dimensión. Vivimos en una sociedad donde el brillo de los bienes materiales opaca la riqueza de los bienes espirituales. Hoy podemos llorar por perder un teléfono celular. Y no sentimos dolor porque estamos perdiendo a Dios. Vivimos en esa sociedad que se ocupa de lo material, donde las crisis económicas nos preocupan 1000 veces más que la crisis por la que atraviesa el hombre como tal frente a su vocación esencial, que no podrá ser feliz sin Dios. Hemos aprendido a sufrir por la falta de dinero, de bienestar, de estatus, de salud, de trabajo. Todo ello es importante, tal vez mucho, y algunas de esas cosas incluso son imprescindibles, pero todavía no hemos cuantificado lo que significa estar sin Dios, la separación con Dios. Justamente con este grito de dolor de Jesús también nos muestra que el mayor sufrimiento posible para el hombre es la ausencia de Dios. Se puede decir aquí que el sufrimiento de Jesús es el sufrimiento de Dios, es el sufrimiento de Dios. En este grito entendemos que todo Dios conoce la profundidad del dolor de estar sin Dios. Dios con este grito sabe qué es estar sin Dios, y a Dios le duele. Dios llora porque sabe que fuimos hechos para Él, y quedarnos sin Él es el mayor daño posible. Y por eso, por esta compasión de Él para con nosotros, por eso es desbordado tantos esfuerzos de Dios para salvarnos. Es por eso, porque Él sabe lo que significa estar sin Él. Se explica por qué nos quiere liberar del aterrador sufrimiento. Él nos sigue esperando, porque sabe lo que significa el hombre sin Dios. Qué extraordinario el amor y el precio de nuestra salvación. Qué extraordinario. Y nosotros tendríamos que entender hoy
lo que significa estar realmente sin Dios, sin Él. Deberíamos temblar de horror, encontrarnos totalmente indefensos frente al mal, porque Dios se ha ido. Quedaríamos a expensas del mal. Esta es la peor amenaza. Darnos finalmente cuenta lo que significa el hombre sin Dios es otra verdad necesaria para salvar la patria, el Cauca, la familia. Dejemos a Colombia sin Dios, a este Cauca, y nuestras vidas y nuestra familia, y sabremos de qué es capaz, hermano. ¿De qué es saber estar solo? Porque al final, en esta meditación, nuestra respuesta para seguir adelante solo puede encontrarse en una sola persona, en Jesucristo el Señor. Esa es nuestra verdadera buena noticia para hoy. No dejemos que nuestras vidas personales y colectivas se queden sin Dios. Lo demás es vanidad, vanidad de vanidades. Quinta palabra, tengo sed. Padre Danilo Manciller Díaz Carmona, rector de la Fundación Universitaria de Popayán. Jesús en la cruz, en su quinta palabra, tengo sed, nos muestra la condición natural que Él, siendo hombre, también es Dios. Aún así, Él, siendo Dios, muestra su condición humana al exclamar en la cruz diciendo: tengo sed. Esa palabra, tengo sed, demuestra todo el suplicio humano que Jesús ha padecido para poder llegar hasta ese camino de salvación que nos ha regalado a todos nosotros. Pero realmente Jesús, al decir tengo sed, su deseo natural, su deseo profundo es cumplir la promesa que Él nos hizo y que está plasmada en la Sagrada Escritura, en el capítulo 16, versículo 7 del Evangelio de Juan, donde nos dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Jesús tiene sed de cumplir plenamente su promesa. Jesús tiene sed de cumplir realmente, profundamente,
todo lo que Él nos ha prometido durante su vida pública, todo lo que predicó públicamente y todo lo que instruyó y enseñó a sus discípulos y a los apóstoles. Por eso, queridos hermanos y hermanas, es paradójico, podríamos decir nosotros, que es muy paradójico que Jesús en la cruz diga tengo sed, cuando toda su vida proclamó y nos dijo a nosotros, el que beba de esta agua no volverá a tener sed. Juan 4:17. Cuando Él también nos dijo, yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Juan 6:35. Pero Él también nos dijo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Juan 7:37. Y podríamos seguir mencionando todas las palabras que Jesús mencionó, diciéndonos que cuando estamos con Él, nuestra sed será saciada para siempre. Pero qué paradójico que aquel que nos dijo que cuando estamos con Él no volveremos a tener sed, pero hoy tiene Él sed. Y queridos hermanos, tiene Él sed porque en su infinito amor, con mucha tranquilidad, nos lo dijo antes de morir. Se lo dijo a los discípulos y hoy nos lo dice a nosotros, porque tuve hambre y no me distes de comer. Tuve sed y no me distes de beber. Por lo tanto, la sed que el Señor está sintiendo en la cruz, más allá que la sed física, más allá que esa condición humana, es esa sed de que realmente nosotros estemos unidos con Él, de que nosotros nos sentamos identificados con su obra, que nos sentamos que realmente Él ha muerto en la cruz y que todo lo que ha cumplido es por la salvación de nosotros. Hoy el Señor nos llama a cada uno de nosotros, nos interpela con nuestro nombre propio, porque por eso estamos hoy aquí, en este sermón de las 7 palabras, porque queremos estar más unidos a Dios, queremos estar completamente unidos a su dolor, pero unidos a su victoria, a su salvación. Hoy el Señor nos dice a nosotros que tiene sed de justicia. En nuestro departamento hay mucha injusticia. El Señor nos dice, tiene sed de paz. Esa paz que anhela Colombia, esa paz que necesita nuestro departamento. El Señor hoy nos dice, tengo sed de personas que crean en mí, que vean mi misericordia. Hoy el Señor nos dice, tengo sed de personas que crean en el arrepentimiento, que se arrepientan de sus pecados y vuelva la mirada hacia mí. Hoy el Señor nos dice que tiene sed de familias que sean unidas, creyentes. Tiene sed de personas correctas. Tiene sed de personas que siempre proclamen su palabra, proclamen su reino. Hoy el Señor tiene sed de que tú y yo lo sigamos a Él. Por eso, querido hermano, querida hermana, que esta palabra de Jesús en la cruz no sea una palabra en vano, sino que es ese llamado que Él nos hace a seguir su obra, a seguir trabajando, a seguir cumpliendo su misión, porque hoy el Señor
nos llama y nos interpela. Que la gracia de Dios siempre nos acompañe, que su gracia nos ayude a construir una sociedad justa, que su gracia nos ayude a construir una sociedad que siempre tenga en su centro a Dios, que tenga en el centro la familia, que tenga en el centro la dignidad humana. Es la sed del Señor y el llamado que hoy nos hace al estar en la cruz. Sexta palabra. Todo está consumado. Padre Bartolomé Bermeo Velasco, Vicario General de la Arquidiócesis. Del Evangelio según San Juan. Jesús tomó el milagro y dijo: todo está consumado. Esta sexta palabra de Cristo es el grito del triunfador, del corredor que llega a la meta, o sencillamente del Hijo de Dios encarnado que ha cumplido la totalidad de la voluntad del Padre. Él lo había dicho muchas veces: yo he bajado del cielo para hacer no mi voluntad, sino la del que me ha enviado. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Dios es el Dios vivo, es vida y dador de vida. Dios es el que da y se da. En la creación, en la encarnación, en la Eucaristía. Ahora Jesús ha llegado a las puertas de la muerte. No es que Dios quiera la muerte, no necesita la muerte, ni la muerte de su Hijo, ni la muerte de nadie. A Jesús lo mataron los enemigos del amor sin límites que Él testimonió. No aceptaban a un Dios tan cercano, tan humano, tan padre, ni aceptaban que Él fuera su Hijo y que nos hiciera hijos. Por eso, principalmente los judíos querían matarlo, dice San Juan. Porque no solo violaba el sábado, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. En el fondo, es que es más fácil tener un Dios lejano y majestuoso a quien se le ofrecen sacrificios y
que se tenga aplacado y tranquilo, que tener un Dios cercano a nosotros, en cuya presencia vivimos y el que no debemos tener. Por eso, los que rechazaban esta revelación de Dios no descansaron hasta no deshacerse de él. Maldito el que cuelga del madero, decían las Escrituras. Y para que nadie creyera en él, ni en 12 minutos, lo llevaron a la cruz. Ahora, a punto de morir, en esta sexta palabra, Jesús, la última y definitiva palabra de Dios al mundo, puede decir: todo está cumplido. Todas las profecías sobre él se han realizado, pero sobre todo, él ha realizado la obra que el Padre le había encomendado realizar, revelarnos que existe un Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que el Padre creó todo lo que existe por su Hijo y que todo era bueno, que a lo largo del tiempo habló de muchas maneras a nuestros padres y por fin, en la plenitud de los tiempos, nos ha hablado por medio de su Hijo, que en todo fue igual a nosotros, menos en el pecado. Este Hijo nos ha hablado con palabras como las nuestras, con una vida igual a la nuestra. Y también, así son las cosas de Dios. Nos ha hablado del plan de Dios sobre nosotros, con la palabra más fuerte de todas, la muerte. Nunca habló tan claro Jesús de Dios al hombre como cuando se quedó mudo en la cruz. Todo estaba consumado con su vida, pero quedaba terminar de consumar la revelación con la propia muerte. La muerte de Jesús no fue para aplacar a Dios, a quien le sobra paternidad y amor para perdonarlo, sino para animar y consolar a todo hombre que viene de este mundo. Dice la carta de los Hebreos en un texto maravilloso: así como los hijos de Dios, de los hombres, participan de la sangre y de la carne, así también Él participó de las mismas para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo, y libertar a cuantos por temor a la muerte están de por vida sometidos a la esclavitud. Para esto vino Jesús, el Hijo de Dios al mundo, para quitarnos el miedo a morir y manifestarnos nuestro destino. La vida del hombre no es solo nacer, vivir y morir, como muchos creen. De acuerdo al plan de Dios con el hombre, la vida de este es nacer, morir y resucitar. Esta es la verdad que San Agustín confesó al afirmar: Señor, nos creaste para ti y tu plan solo se cumple cuando regresamos a ti. Todo está consumado, ha dicho Jesús. Ya nos ha revelado el corazón de Dios y su plan de salvación para todos nosotros. El alma de Jesús ya empieza a descender la paz, y con esta paz va a entrar la muerte para revelarnos lo último y más grande, la resurrección, que no es vuelta a esta vida, sino la entrada de la plenitud de la vida de Dios para toda la eternidad. Pero cuando Cristo concluyó la obra salvífica que había encomendado el Padre, en este momento supremo se inicia la tarea del nuevo pueblo de Dios, que avanza en medio del mundo, anunciándolo a Él como el camino, la verdad y la vida. Es el ejercicio generoso que hemos de aprender para que se vaya configurando en el mundo el reino de justicia, el reino de la paz, el reino de la esperanza. Los bautizados y enviados tenemos como misión esencial ser portadores del amor que nos salva y ser anunciadores oportunos y generosos de la vida. Por ello, esta palabra nos lanza la tarea de consumar en nosotros lo que Dios ha iniciado, como en su momento se ruega en el rito de la ordenación sacerdotal, que el Señor lleve a término lo que ha comenzado en ti. Es en la iglesia misionera en la que esta palabra de Jesús se hace plena, ir al mundo a consumar la obra de redención con alegría. Y el gran desafío para nuestra vida es que cuando nos llegue nuestro final, también nosotros podamos decir como San Pablo, cuando ya se cerca su partido: yo
ya estoy a punto de ser ofrecido en sacrificio. El momento de mi partida es inminente. He combatido el buen combate, he concluido mi carrera y conservado la fe. Séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre Sebastián Alberto Barrera Saavedra, vicario de la parroquia Santo Domingo, jefe de recursos humanos de la curia arzobispal. Del Evangelio según San Lucas. Era ya como la hora sexta y vinieron las tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora nona, porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por medio, y Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Hemos llegado al final de la meditación de estas palabras de Jesús en la cruz. Podemos decir que la escena que precede a esta séptima palabra es la antesala de la muerte. Es la muerte, un velo oscuro que cubre la luz de los ojos, una fuerza que todo lo rasga. La muerte suele estar cargada no solo con un dramatismo de quien se despide para siempre, sino también de una solemnidad ritual que hace que el tiempo se suspenda ante este acontecimiento tan determinante en la vida de cualquier persona. Dios, al hacerse hombre, lo hizo en serio. No fue una apariencia a su humanidad. La muerte también llegó a la vida de Dios encarnado. Nosotros nos pasamos la vida tratando de escapar de la muerte. Luchamos por tener una buena salud, por vencer nuestras enfermedades. Sin embargo, al final siempre llegará esa enfermedad, aquella que pondrá fin a nuestra vida. Jesús, en la antesala de su muerte, realiza este último acto de amor. Ya no habiendo nada más, entrega su espíritu, ese último aliento que significará la entrega total. ¿Hemos pensado nosotros en la antesala de nuestra muerte? Seguramente que ese abismo oscuro y misterioso nos hará tener miedo. Ese miedo humano que también Jesús experimentó en la hora del dolor, en el momento del abandono, de la traición y por supuesto de la muerte. Pero para quien todo lo ha dado, para quien no ha reservado nada para sí,
Para quien no ha sido presa de las ambiciones y de los apegos de este mundo, la muerte resulta un suave y delicado tránsito, casi imperceptible, una entrega amorosa, de brazos abiertos a un cielo que desde hace mucho tiempo ya había llegado a su vida. La muerte no es más que otro acto de entrega, como tantos de aquella persona que en su vida se ha dedicado a dar amor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta es la última oración de un hombre de paz. Es la culminación de una vida llena de sentido y reconciliación. Es un alma sin deudas que se entrega a su Creador. Es una corta oración que habla del triunfo del amor sobre el odio. Es la eternidad que se impone ante lo rígido y lo brusco de lo temporal. Es la consecuencia de haber puesto al otro por encima de los propios intereses, de los propios deseos. ¿Cuáles serán las preguntas al final de nuestras vidas? ¿Acaso nos preguntaremos por el destino de nuestros bienes materiales? Al final será importante el prestigio, esa imagen que tanto procuramos cuidar. ¿Qué importa en verdad al final del ocaso de nuestra existencia? ¿Acaso la pregunta al final de nuestra vida no será la pregunta por el amor? Parece que el temor a la muerte no estriba en el hecho de dejar este mundo, sino en la angustia de tener que partir sin haber amado. Teme el alma que no se ha reconciliado. Pesa aquella soledad egoísta de sentirnos solos sin una mirada de caridad que nos recuerde nuestra humanidad. La tragedia y el sinsentido se asoman cuando el violento descubre que la violencia y las armas han dejado un camino que solo ha engendrado desgracia y tristeza, que cada minuto dedicado al odio y al crimen han sido un tiempo vacío y perdido. Tememos haber dedicado la vida a los placeres y el confort sin haber sentido que algo de esa vida se ha desgastado por alguien o por alguna causa que no haya sido solo nuestros propios deseos. Se teme morir por no haber vivido. Causa terror la muerte de quien ha perdido toda esperanza. Hoy el Hijo entrega su espíritu a su Padre, recordando que la muerte no es una salida sino un retorno a casa. Hoy nos recogemos en silencio y contemplamos la muerte del hombre justo y pedimos que también un día podamos tener esa misma libertad y desprendimiento de entregar esta vida al Creador, que la muerte no nos adelante sin haber muerto antes que ella. Y a que yo también te condenaba.
Quiero agradecerles su presencia esta noche y invitarlos a que puedan participar de la hermosa procesión de Viernes Santo que parte de Santo Domingo y, por supuesto, invitarlos muy especialmente mañana a la Vigilia Pascual y a las 7 de la noche, la cumbre de toda la Semana Santa de nuestras celebraciones de la semana. Muy invitados. Hagamos la última oración por nuestra gratitud, por su sed de Dios, por su necesidad expresa de nutrirse y de crecer en el amor de Cristo. Al haber meditado estas últimas palabras de Jesús en la cruz, vayamos a nuestro hogar a continuar viendo este silencio de Viernes Santo, viviendo este silencio de Viernes Santo, y unamos nuestro sentimiento al dolor de Cristo sufriente en el Calvario. Que tengan todas y todos una feliz noche. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.